¿Cómo obtener la bendición de parte de Dios? Es el tema para el día de hoy. ¿Cómo obtener la bendición de Dios o de la bendición de parte de Dios? Muchos quieren y anhelan la bendición de Dios, pero hay muy pocos que a veces lo obtienen. Muchos tienen unas vidas torcidas, aún dentro de la iglesia, y anhelan la bendición de Dios. Y no es posible, aunque el predicador declare y aunque el predicador te diga, ¿verdad?, que va a ser así, y a veces no lo ven. Y la gente, cuando no ve que sucede la respuesta, la gente se frustra. ¿Por qué? Porque el predicador le dijo, Dios te va a bendecir, Dios te va a hacer esto, aquello y lo otro, y no pasa nada. Y la gente dice, es que Dios no me escucha. No es que Dios no escuche, el problema es que tenemos que ir a su palabra para saber qué es lo que tenemos que hacer a fin de recibir la bendición de Dios. Entendiendo que las bendiciones de Dios no son porque lo merezcamos, quiero que aclaremos eso, es por su gran misericordia, es su gracia que siempre está disponible a sobreabundar sobre nosotros. Nadie es merecedor. ¿Cuántos entienden eso? Ninguno de nosotros. Cuando entendemos verdaderamente quiénes somos delante de un Dios y quién es Dios con esa santidad tan grande, vamos a decir, realmente no soy merecedor de nada. Y alguien dice, pero somos hijos. Bueno, pero hijos también por gracia, aún sin merecer. Así que vamos a ver cómo obtener la bendición de parte de Dios. Entonces la pregunta, como les decía, es ¿cómo podemos obtener esa bendición? Por un lado, la palabra destaca el hecho de que no hay nada que podamos hacer para recibir la bendición de Dios. No hay nada que tú puedas hacer, porque muchas veces, algunos de ustedes que vienen de algunas congregaciones donde le decían, mira, si tú haces esta oración mágica, Dios te va a responder. Y usted hizo la oración, la repitió al pie de la letra, 1, 2, 3, 4, 10 veces y Dios no le respondió. Hay otros que en Facebook publican, mira, si tú dices esta oración y le pones amén, Dios te va a traer sobre ti bendición. Y como tontos dándole amén. Yo digo, ¿será una oración? Es una tontería. Porque Dios no te dijo ora por el Facebook. Cuando ores, ve ¿a dónde? A tu lugar secreto. Si bien es cierto, hay una oración que es congregacional, pero las oraciones personales uno lo hace en el lugar secreto, no en el Facebook, donde todo el mundo lo ve. Y muchas veces, la gran mayoría de que publican ese tipo de oraciones son gente que no son espirituales. Que cogieron una oración por ahí y simplemente lo publicaron. Y les gustó y le ponen. Espero que usted comience a entender y que no ande compartiendo oraciones simples y sin sentido. Que no tienen por último ningún efecto, ni para su vida espiritual, ni siquiera para obtener una respuesta de parte de Dios. Entonces, si no sirve para ninguna de esas cosas, es una pérdida de tiempo. ¿O no es cierto? ¿Por qué no mejor inclinarnos y dirigirnos directamente desde lo profundo de nuestro corazón a ese Dios, a nuestro Padre? Sin buscar palabras preaprendidas de otros. ¿Por qué te quieres comparar con otros? ¿Por qué a mí no y a ti sí? Esa es una tontería. No hemos entendido el mensaje del día domingo, donde entendemos que cada uno, ¿qué cosa? Cumple un rol y una función dentro del cuerpo de Cristo. No te trates de comparar. De repente a él le funcionó esa oración, a ti no te va a funcionar. ¿Acaso no dice la Biblia que no debemos repetir? Que no hagamos vanas repeticiones. ¿Recuerdan que dice eso o no? Pues es lo que hacemos. Dígame, ¿acaso no es eso lo que se hace cuando hacen ese tipo de cosas? Entonces, tenemos que entender, por un lado, que la palabra de Dios destaca el hecho de que no hay nada que nosotros podamos hacer para recibir la bendición de Dios, porque somos pecadores y no merecemos ninguna bendición. Debe entender eso. Escúcheme bien. En este preciso momento, si usted es un hijo de Dios, usted es un pecador y a la vez es justo.
El hecho que lo justifique, el sacrificio de Cristo, no le inhibe que no sea pecador. Sigue siendo un pecador, pero justificado. ¿Qué merece? ¿Se da cuenta? ¿Entendemos eso? Muchas veces nosotros como que se nos nublan las cosas, a pesar de que hemos explicado mucho. Entonces, cualquier bendición que Dios nos ofrece, simplemente va a ser de su gracia, no de nuestros méritos. Vamos a hacer 40 días de ayuno para que Dios responda. Entonces estamos diciendo que por nuestros méritos de ayunar, Dios va a responder. ¿Se dan cuenta? No es así. Es más, para que tengan una idea, yo he hecho una oración, a veces ni de 20 segundos, y Dios ha respondido. Y no ayuné ni una sola vez. No estoy diciendo que no se debe ayunar. Lo que estoy diciendo es que Dios no nos responde por nuestros méritos, sino simplemente por su gracia. Porque su gracia es mucho más grande que nuestras faltas, es mucho más grande que nuestros pecados, es mucho más grande que nuestros esfuerzos. Sin embargo, la Biblia también enseña que si queremos recibir la bendición de Dios, tenemos que cumplir ciertas responsabilidades. Hay algunas que son generales, por ejemplo, el arrepentirse, el poner su fe en Jesucristo, el creer en la obra, ¿verdad?, de Jesucristo para el perdón de nuestros pecados. Eso es en cuanto a algunas cosas generales, pero también hay algunas específicas. Y en Génesis 35, que es el pasaje que vamos a ocuparnos el día de hoy, vamos a leer algunas de estas responsabilidades específicas. Cosas que Jacob tuvo que hacer para recibir la bendición de Dios, o a lo menos experimentar la ratificación de la bendición que ya le había sido prometida. Y en este estudio vamos a analizar las cosas que Dios manda que Jacob haga, pero procuremos aplicar estas cosas a nuestras vidas el día de hoy, de tal manera que podamos nosotros también disfrutar de lo que Dios desea hacia nosotros. Hay 3 responsabilidades que yo puedo resaltar aquí. Vamos al versículo 1. Dijo Dios a Jacob: levántate y sube a Betel y quédate allí. Y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Vayamos al 5 y 6, ahí mismo, el mismo capítulo. Y salieron, y el temor de Dios estuvo sobre las ciudades que había en sus alrededores, y no persiguieron a los hijos de Jacob. Y llegó Jacob a Luz, que está en tierra de Canaán, esta es Betel, él y todo el pueblo que con él estaba. Fíjese, dijo Dios a Jacob: levántate y sube a Betel. Hay algo específico. Entonces la primera responsabilidad, ¿sabe cuál es? Es estar en el lugar apropiado. Eso es. En Génesis nosotros leemos que Jacob, al volver a la tierra de Canaán, él tomó la decisión voluntaria de quedarse en Siquem. Eso está en el capítulo 33. Es decir, Jacob no consultó a Dios, sino que él se dejó guiar por sus propias ideas, por sus propios criterios. Y cuando el Señor le indica que era tiempo de volver a la tierra de Canaán, no se lo dijo específicamente que tenía que volver a Betel, simplemente dijo: levántate ahora y sal de esta tierra y vuélvete a la tierra de tu nacimiento. Esto está en el capítulo 31. Sin embargo, Jacob, pues, ¿en dónde regresé? ¿De dónde vine? ¿De dónde nací? Tuvo que haber pensado. ¿O no es cierto? Sí, debió haber entendido que necesitaba regresar a Betel, el lugar donde Dios se le había aparecido cuando él huyó de su casa 20 años atrás. La estadía de Jacob en Siquem fue nefasta, hermanos. ¿Por qué? Recordamos que pasó en Siquem en el capítulo anterior. Pues ocurrió la violación de Dina, la masacre de los habitantes de Siquem por parte de los 2 hermanos de Dina, es decir, los hijos de Jacob. Es decir, estando en Siquem las cosas no estaban bien. Muchas veces las cosas no van bien. ¿Y por qué, Señor? Pues no estás donde yo te dije que estés. Dios le había hecho una promesa a Jacob: todas las familias de la tierra serán
benditas en ti y en tu simiente. Pero nada de esto estaba pasando en Siquem. ¿Por qué? Porque Jacob estaba en el lugar equivocado. Lo más triste era que Jacob no fue capaz de levantarse y dejar Siquem. Por eso fue que Dios tuvo que intervenir diciéndote, levántate y sube a Betel y quédate ahí. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos comportado como Jacob? Tomamos decisiones personales sin buscar la voluntad de Dios. Como consecuencia, perdemos la bendición de Dios en nuestras vidas y somos incapaces de poder bendecir a otros como tendríamos que haber funcionado acá en la tierra. Nosotros debemos funcionar como sal en esta tierra y eso significa bendición. Debemos servir como luz acá en las tinieblas y eso es bendición para los demás. Pero muchas veces no estamos funcionando como tal porque tal vez no estamos donde tendríamos que estar. Es decir, cumpliendo lo que Dios nos ha mandado. El peligro es que estando en esta situación, hermanos, muchas veces experimentamos una suerte de inercia espiritual, con la cual no somos capaces nosotros de movernos de ese lugar equivocado y buscar lo que Dios quiere para nuestras vidas, porque estamos, entre comillas, muy comoditos. Porque al hombre y a la carne le gusta la comodidad. ¿Por qué muchas veces no somos luz en medio de las tinieblas? Porque no somos capaces de levantarnos de nuestra comodidad y salir a visitar y salir a evangelizar. Cuando si pudiéramos hacerlo, muchas almas de repente podrían ser iluminadas con el evangelio que nosotros podemos llevar. Y no lo estás haciendo. La restauración de Jacob, si se dan cuenta, dependió no de Jacob, dependió de la iniciativa de Dios. ¿Por qué? Porque Él le indicó qué hacer para volver a experimentar la bendición. Analicemos la orden que Dios le dio a Jacob. Tuvo 4 elementos. En primer lugar, le dijo, levántate. Y este verbo ha de entenderse en primer lugar físicamente. Dios le estaba ordenando, levántate, junta todas tus cosas y márchate de Siquem. El viaje de hecho no era muy largo hacia Betel, eran más o menos 50 kilómetros de distancia al sur de Siquem. Y el verbo levántate también podría ser entendido de una manera espiritual. Al tomar la decisión Jacob de ubicarse, de quedarse ya, establecerse allí en Siquem, pues Jacob se había estancado espiritualmente. Entonces Dios le está diciendo, levántate. No puedes seguir estancado. Hermanos, cuando nosotros leemos ahí en el capítulo 32 de Génesis, ya lo hemos estudiado, de hecho, capítulo 32, versículo 22 en adelante, leemos ese encuentro maravilloso que tuvo Jacob y el ángel de Jehová. Y ese momento fue algo extraordinario, fue un momento especial en la vida de Jacob, diríamos una suerte de cumbre espiritual, un encuentro maravilloso cara a cara de Dios con Jacob. Sin embargo, a partir de ese momento, en lugar de crecer espiritualmente, Jacob se había estancado y al estancarse retrocedió espiritualmente y al retroceder decayó su andar con Dios. Ya no sentía la necesidad de la ayuda de Dios como antes cuando él estaba en problemas, cuando venía siendo perseguido por el hermano. Ya Labán no lo estaba explotando y Esaú no lo estaba amenazando. Entonces dijo, no, pues ya ahora me lo puedo hacer yo solo. Así somos muchas veces cuando estamos en circunstancias difíciles. ¡Ay, Dios, ayúdame! Pero ya nos ayudó y ahora decimos, yo ya no necesito de Dios y hago lo que se me da la gana y tomo decisiones sin consultarle a Dios primero. Por lo tanto, Jacob dejó de confiar en Dios y así, de esa manera, estancó su vida espiritual. Porque cuando usted no depende de Dios, usted está estancado espiritualmente. Una agua estancada, yo pregunto, ¿para qué sirve? Sirve para producir mosquitos que traen ¿qué cosa? Enfermedades. Las aguas que se estancan son aguas verdes, negras, posteriormente, que solamente causan un olor nauseabundo. Así es la vida espiritual cuando te estancas. No debemos estar estancados, hermanos. Ahora, al decirle levántate, Dios no solamente estaba ordenando a Jacob trasladarse físicamente a Betel, sino que estaba diciendo también levántate de tu letargo espiritual y comienza a seguir creciendo en esa experiencia con Dios. Tú tienes 3 meses, pues 3 meses debes haber crecido. Tienes un año de crecimiento. Tienes 5 años, pues tiene que notarse.
Tienes 10 años, tiene que notarse mucha más madurez espiritual. Pero hay gente que ya tiene 3 años y se comporta como un bebé de un mes. Está estancado espiritualmente. Por eso tenemos que tener cuidado, mis amados hermanos. ¿Estamos nosotros en una situación parecida a la de Jacob? ¿Será que nos hemos estancado espiritualmente? ¿Habremos dejado de crecer en nuestro andar con Dios? ¿Qué debemos hacer para levantarnos de esa condición espiritual? El segundo paso, le dije que son 4. El siguiente paso dice, sube a Betel. Es en el pasaje que hemos leído. Dios no solamente le dijo a Jacob que dejara a Siquem, sino que subiera a Betel. ¿Por qué? ¿Qué representa Betel en la vida de Jacob? Podemos mencionar varias cosas importantes. En primer lugar, podemos decir que Betel fue el lugar donde Dios se manifestó a Jacob por primera vez. Es el lugar donde Jacob llegó a conocer personalmente a Dios. Y cuando Dios le ordena ir a Betel, Dios le estaba indicando a Jacob que lo primero que tenía que hacer es regresar a esa primera experiencia espiritual que él había tenido. Es decir, el recuerdo de ese encuentro con Dios en el pasado lo iba a animar a renovarse su vida espiritual en el presente. En segundo lugar, Betel fue el lugar de ese primer amor que despertó en Jacob, porque antes de eso, ¿recuerdan ustedes cómo era su vida de Jacob? Era un embustero, era un mentiroso, le gustaba transarse a todo el mundo, engañó a su padre, engañó a su hermano. O sea, hacía de todo Jacob. Pero fue en Betel que estuvo ese primer amor, cuando Dios se revela a Jacob por primera vez y le dio a entender su preocupación por él. Entonces Jacob comenzó a amar a Dios. Comenzó a entender cuánto le debía a Dios, que Dios había estado con él, que Dios había hecho tantas cosas, cuánta misericordia había tenido con él a pesar de. Lo que tenemos que entender no es, mira lo que hizo Jacob, lo que tenemos que entender es grande la misericordia de Dios, aún con las fallas. Y ese es el mismo Dios, pero no quiere que te estanques, quiere que sigas caminando. Levántate y ve a Betel, es lo que está diciendo. 2 cosas. El deseo del corazón de Dios era que Jacob, al retornar a Betel, pudiera volver a ese primer amor. En tercer lugar, Betel fue el lugar donde Dios le hizo tremendas promesas. Dios le prometió darle la tierra de Canaán. Dios le prometió darle una descendencia numerosa. Dios le prometió que su descendencia sería de bendición para todo el mundo. Dios estaría con él. Dios le iba a proteger y Dios le haría volver a Canaán. Es lo que le dijo. Y al decirle que regresara a Betel, Dios estaba de alguna manera, si ustedes se dan cuenta, queriendo animar a Jacob para que vuelva a confiar en las promesas de ese Dios extraordinario. Cuán importante, hermanos, es poder recordar las cosas que Dios nos ha prometido. Aquel día cuando tú comenzaste a venir, las primeras semanas, los primeros meses, y cuando Dios ministraba tu corazón, y cuando tú te doblegabas ante la presencia del Señor, y donde tú no anhelabas, no querías que se termine el servicio, llegaba el martes, se terminaba el servicio, y ya querías que el día siguiente ya se fuera jueves, para seguir en la presencia de Dios. Pero estás estancado y estás oliendo putrefacto. Pero Dios quiere que regreses a ese momento. Dios no te quiere así. Betel fue el lugar donde también Jacob hizo votos delante de Dios. Cuando tú viniste a Dios, Dios, yo te prometo que te voy a servir. ¿Cuántos dijeron eso? ¿Y ahora le estás sirviendo? No, es que ya no siento, que no sé qué. Pues ese es tu problema. Levántate y regresa a Betel. Al escuchar las promesas de Dios, Jacob respondió haciendo varios votos. Miren lo que dijo Jacob. Jacob le dijo, tú Jehová serás mi Dios. Y dice que adoró a Dios en ese lugar ahí en Betel. Y además te voy a dar el diezmo de todo lo que yo recibiera de parte de tu mano, le dijo. Ojo, no estamos hablando de que usted tiene que traer su diezmo ni nada, no tiene nada que ver. Pero estamos viendo esos votos al contemplar el amor de Dios hacia él.
No estoy diciendo que usted no dé su ofrenda, sino que aquí no implica eso. Sino estoy diciendo que cuando uno verdaderamente conoce a Dios, entonces tú te deshaces en poder decirle, Señor, yo quiero darte todo de mí hacia ti. Entonces, al dirigir sus pasos a Betel, Dios lo que estaba queriendo es hacerle recordar ahí en su mente, traerle a su mente a Jacob los votos que él había hecho y la necesidad de cumplirlos. Tal vez tú tengas algún Betel en tus vidas. Quizás no sea un lugar físico. Tal vez ese Betel es un momento especial cuando Dios se manifestó a tu vida, cuando experimentaste ese primer amor, cuando recibiste las promesas grandes de Dios, cuando hiciste votos y promesas delante de Dios. Tal vez necesites regresar a ese momento, a ese lugar y recordar ese instante y decirle, voy a retomar, Señor, lo que un día te prometí. El tercer paso. Primero paso, levántate. Segundo, a Betel. El tercer paso, quédate allí. Jacob no solamente tenía que ir a Betel, sino que tenía que radicar en ese lugar. No era un asunto de hacer un peregrinaje, por así decirlo, es decir, una visita breve, ve de visita y no. Dios quería que Jacob volviera al lugar donde conoció a Dios por primera vez y se quedara ahí. En momentos de crisis, a veces lo que hacemos es volver momentáneamente al lugar o a ese instante donde Dios una vez nos bendijo para poder meditar, para poder reflexionar. Pero cuando pasa la crisis, volvemos nuevamente a nuestra vida normal, a vivir como estábamos antes. Y es lo que Dios no quiere. Regresa a Betel, pero quédate allí. Es lo que está diciendo. Porque cuando tú te regresas ese momento y comienzas a recibir la bendición de Dios, el asunto se resuelve, el problema se soluciona, la enfermedad se va. Muchos regresan nuevamente al estado espiritual que estaban antes. Pero Dios te dice, quédate allí. Dios no quería que Jacob simplemente hiciera una suerte de vacaciones o de peregrinaje espiritual a Betel. Él quería un cambio radical en su vida, un cambio permanente. Por eso le ordenó ir a Betel y quedarse ahí. Al ordenarle quedarse en Betel, Dios estaba indicando a Jacob que tenía que trasladarse, no solamente él, porque ya no era él solo, era toda su familia. Dios no estaba interesado solo en el bienestar de Jacob. Dios también estaba interesado en toda su familia, porque ella era el prototipo o las primicias del pueblo que Dios estaba formando. Le hago recordar, por si acaso no recuerde, Betel significa casa de Dios. Y creo que puedes entenderlo un poco mejor. Es lo que significa Betel. Debemos seguir el ejemplo de David, quien lo expresa en ese tremendo deseo, no solamente de ir a la casa de Dios, sino de quedarse allí. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová. Un día, 2 días de vacaciones, todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su santo templo. Está en Salmo 27, hermanos. Levántate, sube a Betel, quédate ahí. 3 pasos. Y el siguiente, ¿sabe cuál es? Haz ahí un altar al Dios que te apareció. Eso está ahí en el pasaje que hemos leído. Haz ahí un altar al Dios que te apareció. Es decir, que el propósito de ir a Betel fue hacer un altar a Jehová. Jacob había prometido hacerlo, pero se había olvidado del asunto. Como muchas veces tú prometes una cosa o prometiste algo y te olvidaste del asunto. Yo como humano, puedo pasar por alto a aquellos que a veces vinieron con circunstancias difíciles, eran incrédulos. Pero hicieron promesas a Dios, hicieron promesas a la iglesia. Mire, yo quiero que oren por esta circunstancia, por esta situación, por esta enfermedad de mi familia, etc. Si Dios los sana, yo voy a dar esto de ofrenda para la iglesia. Y Dios los sanó y no dieron nada. Ojo, no nos hace falta. Pero estoy diciendo, ellos son incrédulos. Vinieron simplemente por un interés. Pero usted, que es hijo de Dios y que hizo una promesa a Dios y no lo está cumpliendo, tenga cuidado. Jacob le pasó eso.
Jacob había prometido hacerlo, pero se olvidó del asunto. Luego recordar, Salomón escribió ahí en Eclesiastés 5:4, cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque porque él no se complace, dice, en los insensatos, cumple lo que prometes. ¿Qué has prometido que no has cumplido? En el Salmo 66 leemos la actitud correcta que debemos hacer nosotros. Fíjese lo que dice el Salmo 66, 13 y 14. Entraré en tu casa con holocaustos, te pagaré mis votos, lo que prometí. Que pronunciaron mis labios y habló mi boca cuando estaba angustiado. Conozco casos de algunas hermanas que cuando estaban en estado, estaban embarazadas y había un peligro en el embarazo, miren, ayúdenme a orar, miren que no sé qué y que no sé cuánto, mire, si Dios me ayuda y si yo tengo ese bebé, entonces voy a hacer esto, aquello y lo otro. Nació el bebé y se hicieron del bebé su ídolo y se olvidaron de las cosas de Dios. Qué triste. Qué triste, hermanos. Hermanos, Dios en su gracia y misericordia no le reclamó a Jacob su incumplimiento, sino que ordenó sus pasos para animarle a cumplir su palabra. Mire qué grande es la misericordia de Dios. Cuántas cosas tú le prometiste a Dios y en ese momento Dios te pudo haber cortado la cabeza. No cumpliste con lo que me dijiste, pero hoy te da una oportunidad, al igual que le dio a Jacob, para que tú digas, Señor, verdaderamente tú eres Dios. Yo te prometí, pero he sido realmente un falto de palabra. Pero hoy quiero tomar en serio las cosas. Cuán grande, hermanos, es la paciencia de Dios con sus hijos. Él es lento para la ira y grande en misericordia. Fácilmente nos olvidamos de las misericordias de Dios en el pasado. Por consiguiente, cuán importante, hermanos, es la disciplina de poder meditar cada cierto tiempo sobre las bendiciones recibidas de Dios. Hay gente que dice, yo quiero agradecer a Dios, y ya se olvidó lo que tiene que agradecer. Bueno, quiero agradecer porque tengo la vida. Se olviden de todas las grandes bendiciones que han recibido hasta el día de hoy. Agradeces porque tienes salud. Agradeces porque tienes familia. Agradeces porque tienes trabajo. Agradeces porque ves. Hay otra gente que no ve. Agradeces porque nunca te ha faltado un plato de comer. Agradeces porque todos los días comes cosas diferentes. Mientras que hay lugares que tienen que comer una sola cosa todos los días. O sea, somos tan ingratos, hermanos. Tenemos que recordar, tenemos que meditar todas esas bendiciones que hemos recibido de parte del Señor. De tal manera que cuando hagamos memoria de ella, también nos acordemos nosotros de nuestras promesas a Dios. Entonces, la primera responsabilidad, ¿cuál es? Recuerden que le dije, son 3 promesas, responsabilidades quiero decir. La primera responsabilidad, ¿cuál es? Que tenemos que estar en el lugar correcto, en el lugar apropiado. Hay gente que dice, yo no voy a la iglesia, pero yo estoy bien con Dios. Cuando Betel significa la casa de Dios. Si no están en la casa de Dios y todavía quieren ser merecedores de todas las bendiciones, eso es imposible. ¿Sí comprende? Ahora, mira, yo sé que no soy merecedor y de repente reciben algo, ¿no? Dicen, es que yo sé que no soy merecedor, pero Dios me bendijo. ¿Quién sabe si Dios fue de repente el diablo que le está bendiciendo para que siga quedándose en esa comodidad y pensando que es Dios el que está bendiciendo? Porque el diablo también bendice para hacerte creer que es Dios. Entonces, la primera responsabilidad es estar en el lugar apropiado. Y la segunda, ¿saben cuál es? Que tenemos que limpiarnos de todo pecado. Vamos al versículo 2 al 4. Allí mismo Génesis 35. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban, quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos y mudad vuestros vestidos. Levantémonos y subamos a Betel y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia y ha estado conmigo en el camino que he andado.
Así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que habían en poder de ellos y los zarcillos que estaban en sus orejas. Y Jacob los escondió debajo de una encina que estaba junto a Siquén. Perdón, un ratito. Al recibir el mandato de Dios, fíjense lo que hace Jacob. Reúne a toda su familia, juntamente con todos los que estaban con él. Si se dan cuenta, frente a ese mandato, a esa orden de Dios, Jacob no se hizo el oxiso. Jacob no se hizo el loco. Él, vemos ahí con esa actitud que él deseaba obedecer al Señor, pero se dio cuenta que antes de hacerlo tenía que arreglar asuntos con su familia. Podemos ver un ejemplo de buen jefe de familia, ¿o no es cierto? Claro, él dio una serie de órdenes que apuntaban a establecer las condiciones necesarias para obedecer a Dios a fin de poder experimentar su bendición. Las órdenes que les dio son muy reveladoras. Dice, miren, quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos y mudad vuestros vestidos. En alguna manera la palabra que Dios le hizo a Jacob sentir que había pecado en su familia y que tenía que arreglarse ese asunto antes de subir a Betel y experimentar la bendición de parte de Dios. Y esta es una lección importante, hermanos. Analicemos estas tres cosas que Jacob ordena a su familia. Número 1, quitad los dioses ajenos. Ahí está en el versículo 2. Al decir eso, Jacob, él como jefe de la familia, él estaba reconociendo que algunos miembros de su familia o de sus siervos eran unos idólatras. Como jefe de la familia, era su responsabilidad limpiar a la familia de esa contaminación espiritual. En una oportunidad había una persona, un hombre, un padre de familia, y de esos hombres, de esos padres de familia que quieren tener a todos sus hijos ahí en la casa. Y le hacen cuarto para uno, pues se casan, pero ahí está, los tiene a todos. Y él cuando llega a conocer a Cristo, agarra y saca todos los ídolos que tenían porque era pues de hueso colorado. Pero, ¿sabe qué dice? Pero a mis hijos no les puedo decir que los saquen. Pero si están en tu casa. Si estás en tu casa. ¿O no es cierto? Pues los hijos se tienen que someter a los padres. Pero él no tenía ese entendimiento. Y a pesar que tenía un buen tiempo ya de ser cristiano. Hermanos, fíjense, el texto bíblico no nos ofrece mayores detalles de la identidad de los dioses. Simplemente habla Elohim, que significa dioses, ¿no? Y se utiliza para diversos tipos. En Génesis se utiliza para el Dios Todopoderoso, pero también se utilizaba para dioses extraños, ¿no? Los cuales estos dioses eran los culpables del pecado de idolatría. Indudablemente una de ellas, ¿sabe quién fue? Raquel. ¿Se acuerdan ustedes por qué? Porque cuando Jacob se fue de la casa de Labán, Raquel dice que hurtó los ídolos de su padre. ¿Recuerdan ustedes? Eso ya lo hemos estudiado. Entonces no está claro, hermanos, si Jacob estaba refiriéndose a esos ídolos o si estaba refiriéndose a otros dioses falsos. Quizás las dos cosas. La frase dioses ajenos significan los dioses de los extranjeros. Cuando Dios manda a Abraham, salir de la ciudad de Ur de los Caldeos, él quería formar una nación que le conociera y le sirviera. Dios no escoge a Abraham porque era un hombre de fe, porque no tenía fe. Era un idólatra, recuerden ustedes. ¿O no es cierto? Hacía ídolos y vendían ídolos. Sus padres eran mayoristas, vendían al mayoreo. Es una forma de decir, porque todo el mundo se dedicaba a hacer ídolos. Entonces Dios no escogió a Abraham porque era mejor, simplemente fue por gracia. Así como Dios te salvó con todos los pecados que tú venías arrastrando y lo hizo por gracia, de la misma manera lo salvó a Abraham. Y eso hay que agradecer demasiado. Que Dios no se haya fijado lo que el hombre se fija. Porque el hombre se va a fijar siempre en todo lo malo. Entonces, regresando, Abraham, Isaac y Jacob fueron fieles al llamado
que Dios hizo. El problema radicaba en la familia de Jacob. Sus corazones no eran fieles a Dios, no estaban totalmente comprometidos con el Dios de Jacob. Lo triste, hermanos, ¿saben qué es? Es que Jacob, sabiendo esto, no insistió en que toda su familia y los suyos sirvieran exclusivamente a Jehová. Vamos viendo la debilidad. Esto se confirmaría que mientras estaban allí en Siquén, Jacob había decaído en su vida espiritual. Es lógico. Eso es lógico. La renovación espiritual requería entonces la eliminación de cualquier rastro de idolatría. Tenía que sacar por completo. Ese era el camino hacia la restauración espiritual, hacia la obtención de la bendición de parte de Dios. Ahora, y tal vez usted diga, pero yo ya no tengo mis monitos, ya los deshice, pero tal vez pueda tener ídolos. Muchas veces los ídolos puede ser el trabajo, puede ser la esposa, puede ser el esposo, pueden ser los hijos, pueden ser muchas cosas. Y hacemos de eso los ídolos. Hay que tener cuidado. Jacob, hermanos, sabía perfectamente esto. Por eso que él insiste en que se deshagan de todos los ídolos. Y el versículo 4 indica cómo lo hicieron. Dice, las personas dieron a Jacob todos los dioses ajenos que había en el poder de ellos, juntamente con los zarcillos que estaban en sus orejas. Aquí hay varias cosas importantes que debemos notar. Más de una persona tenía dioses falsos, por eso dice, dieron en plural. Es decir, no era una sola persona, sino varios integrantes de la familia eran unos idólatras. Es decir, observe esto, hermanos. Lo que empezó con Raquel contagió a otros. Esa es una característica del pecado. Es altamente contagioso. El pecado es altamente contagioso. ¿Qué más podemos observar? Las personas, dice, dieron a Jacob todos los dioses ajenos. Lo que indica que había que, no un solo dios extranjero, no un solo dios ajeno. Habían varios, muchos. Y aquí tenemos otra característica del pecado. El pecado se multiplica. Primero, el pecado es contagioso, pero también el pecado se multiplica. Número 3. Juntamente con los ídolos, dice que también entregaron los zarcillos que estaban en sus orejas. ¿Sí entienden, no? Los zarcillos. El contexto indica que esos zarcillos no eran simplemente de adornos, sino que cumplían una función espiritual o religiosa. Porque pidió, eran los ídolos, y le entregaron. Algo tenía que ver con eso. De alguna manera estaban vinculados ¿a qué? A la idolatría. Eso indica que el pecado, hermano, se prolifera y va tomando siempre nuevos matices hasta afectar todo el ser humano, aún lo que se coloca en las orejas. Y la encina estaba junto a Siquén, es lo que dice. Lo que indica que Jacob efectuó esta limpieza espiritual antes de salir de viaje. ¿Por qué era importante quitar todos los ídolos y los objetos relacionados con la superstición? ¿Por qué? Porque ofendían a Dios, porque impedían el desarrollo espiritual de las personas. Tenemos entonces aquí que detenernos a pensar, tal vez tengamos algún ídolo en nuestras vidas. ¿Hay algo que ocupe el lugar de Dios y que no nos está ayudando en la vida espiritual? Para los jóvenes muchas veces los ídolos son las novias, y de las chicas los novios. Se convierten en sus ídolos. Pero cada quien escoge qué ídolo quiere tener. Entonces, en primer lugar, como vemos en este pasaje que estamos viendo, lo primero que Jacob está haciendo, ¿qué cosa es? Quitad los dioses ajenos. Eso es lo primero que hace. Pero ¿qué es lo segundo? Porque hay otro paso que hace aquí Jacob. Limpiaos. Es la segunda cosa que Jacob ordena a su familia, era lavarse. El verbo hebreo es tajer, que se usa en el libro de Levítico principalmente para la acción de limpieza ceremonial. ¿Recuerdan? De eso trata el libro de Levítico. La ley de Moisés exigía el lavamiento del cuerpo en dos casos particulares: los leprosos y los levitas.
Ambos tenían que cumplir con eso. El lavamiento de los cuerpos de la familia de Jacob, ¿qué representaba? Representaba la limpieza de sus almas. Obviamente, el agua no podía efectuar la limpieza espiritual, solamente era una representación simbólica. Este lavamiento emblemático representaba la necesidad de poder limpiarse de toda contaminación espiritual relacionada con la vida de ¿quién? De Siquem, porque se habían quedado en Siquem. Al vivir tan cerca de una ciudad impura, de una ciudad pagana, la familia de Jacob se había contagiado de los mismos pecados que los paganos. Y antes entonces de levantarse y subir a Betel, era necesario lavarse, y eliminando de esta manera todo rastro de pecado. ¿Qué nos enseña esto? Pues la necesidad de limpiarnos totalmente del pecado antes de poder acercarnos a Dios. No es suficiente eliminar los ídolos de nuestros corazones. También tenemos que buscar la limpieza espiritual. Y el Nuevo Testamento nos enseña que la única cosa que nos puede limpiar del pecado es la sangre de Cristo Jesús. Para poder disfrutar esa purificación espiritual, tenemos que reconocer nuestros pecados y tenemos que confesarlos delante de Dios, como dice Primera de Juan. Y David nos ofrece un buen ejemplo de ello en el Salmo 51, pues después de haber pecado. ¿Saben? Ese salmo es tremendo. En el versículo 7 dice: purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Que el único que nos puede lavar es Cristo Jesús. Consciente de su pecado y sintiéndose sucio ante Dios, David clama a Dios pidiendo que lo limpie de todos sus pecados. Sabía que no podía acercarse a Dios mientras su alma todavía estaba contaminada con el pecado. Hay muchos que saben que su alma está contaminada con el pecado y pretenden acercarse a Dios. Es imposible. Es imposible. Acá lo estamos viendo. Jacob seguramente sintió eso. Por eso que hace esto. Por eso no solamente se preocupa por su propia limpieza espiritual, sino que anima a toda su familia, ordena a toda su familia a hacerlo, a sus esposas, a sus hijos y a sus siervos. Ese es el camino, hermanos, de la bendición espiritual. Si tú lo haces, serás bendecido. Si no, te quedarás ahí mismo estancado. Y ya sabemos qué cosa significa quedarse estancado. Los pecados que cometemos, hermanos, nos ensucian y nos alejan de Dios. Y no nos permiten experimentar sus bendiciones. Cuando digo no nos permiten experimentar sus bendiciones, no estoy hablando de dinero. Porque para algunas iglesias la bendición solamente es cuestión de dinero. Les hago recordar, ¿quién fue el primero que ofreció dinero, bienes materiales, terrenales, todo? ¿Quién fue el primero? ¿No fue Satanás? Cuando a Cristo en esa tremenda guerra espiritual, esa fue una guerra espiritual, le dijo: si postrado me adorares, te daré todos los reinos de este mundo, lo material. Y el día de hoy hay muchos que siguen ofreciendo lo material. Son una copia de eso, hermanos. Cuando hablo de las bendiciones de Dios, estoy hablando de cosas mucho más grandes. ¿Por qué? Porque trascienden la eternidad. Lo material se queda acá, es etéreo, es efímero, es temporal. Por tanto, si queremos disfrutar la bendición de Dios, es importante limpiarnos de todo pecado. No para regresarnos como el puerco. No, limpiarnos para yo no caer en lo mismo. Porque ¿de qué sirve que digas sí, que no sé qué, llores y todo lo demás, pero al día siguiente o al ratito no pasa ni termina el servicio y estás ahí en lo mismo? No sirve de nada. Haz la cuenta que no pasó nada. Número 1, ¿qué fue? Quitar los ídolos. Número 2, ¿qué cosa fue? La limpieza. Tercer lugar, ordenó: mudad vuestros vestidos. Jacob mandó a toda su familia, hermanos, aquí en tercer lugar, a cambiarse de ropa. ¿Por qué? ¿Acaso no era suficiente con quitar los ídolos? ¿No era suficiente con lavarse los cuerpos? ¿Qué importancia había en la ropa? Pues la respuesta es que si el lavamiento de agua representaba la purificación interna del hombre, es decir, el alma, el cambio de ropa representaba la purificación exterior del hombre.
el hombre que es una nueva criatura es diferente, ¿sí o no? ¿Es cierto, sí o no? Cuando una persona viene a Cristo, vamos a decir, una hermana que acostumbraba a vestir descotada, que se veía toda su personalidad, y cuando de repente los faltas, pues no dejaba nada de imaginación, pero cuando viene a Cristo es una nueva criatura, y si la Biblia dice que me tengo que vestir como decorosamente, y eso no es decoroso, y nadie le dice nada, pero sola cambia hasta lo exterior. Ya no se pinta como mujer que está vendiendo su cuerpo. Puede pintarse, pero algo bonito, algo apropiado para una dama. ¿Sí comprenden eso, verdad? Ya no está buscando ser una mujer que provoque, si es una mujer casada, sobre todo provocar a los de afuera. Al único que tiene que provocar es a su marido. A nadie más. Cambia su perspectiva. Pero cuando las mujeres que no tienen a Cristo, pues lo que andan cuando se ponen esos pantalones, ¿qué cosa que pretende que hay en su cabeza? Pues provocar a todos, sentirse importante, que las miradas estén ahí sobre ella. Porque eso lo hace que sea... No, hermanos. Pero cuando una mujer viene a Cristo, ya las cosas cambian. Lo interno cambia lo externo. Va de la mano, ¿sí o no? Lógico. Entonces aquí, el comportamiento externo, es decir, la conducta, es lo que, la ropa es lo que está representando. Normalmente cuando una persona se baña, también se cambia de ropa, ¿sí o no? ¿O no? ¿O alguno no se cambia? Bueno, es una excepción de repente usted, ¿no? Porque no tiene sentido, hermano, lavarse el cuerpo y volverse a poner la ropa sucia, la misma ropa sucia. El cuerpo limpio, pues exige una ropa limpia. ¿No es cierto? No fue usted, fue otra persona, ¿verdad? Tenemos que pedir a Dios, hermanos, que nos limpie de todos nuestros pecados, pero no tiene, escúcheme bien, no tiene sentido pedir eso y luego seguir viviendo en el pecado con la misma ropa sucia de antes. Lo que tenemos que hacer es dejar de cometer esos pecados. Tenemos que cambiar nuestra forma de vivir. Eso era lo que Jacob estaba representando cuando ordenó a su familia: cámbiense de ropa. Las esposas tenían que dejar de pelearse entre ellas mismas. ¿Recuerda que se peleaban? Pues tenían que dejarse de pelear. Dina tenía que dejarse de interesar a todo el mundo, de andar por ahí provocando ahí a los hombres. Pues por eso pasó lo que pasó. Simeón y Leví tenían que dejar de pelearse entre hermanos, tenían que dejar la violencia. Eso es. Los autores del Nuevo Testamento enfatizan eso constantemente. Pablo, por ejemplo, ahí en Gálatas 5:24, dice: los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones. Han crucificado. Gálatas 5:24. Y cuando exhorta a la iglesia de Éfeso, Efesios 4:22, fíjese lo que dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. ¿Y qué? Y vestíos pues del nuevo hombre. El apóstol Pedro exhorta ahí en primera de Pedro, en la primera epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 11, dice: amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Fíjense, ahí está muy claro. Eso era justamente lo que Jacob tenía que hacer, siendo un peregrino en la tierra de Canaán, porque él no pertenecía a Canaán. ¿Y cómo lo representa? Lo representa pidiendo a la familia que se cambien de ropa. Hermanos, al vivir en este mundo rodeado de pecadores, es muy fácil ser contagiados por el pecado de la sociedad, con la sociedad en que vivimos, con la sociedad que nos rodea. Y a veces caemos en el peligro de acostumbrarnos a esos pecados, de tal manera que ya no nos sentimos ni ofendidos por esos pecados. Cuidado, te parece de lo más normal. Y ese es un gran problema. Debemos tomar en cuenta la exhortación que hace Judas en el versículo 23. Aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Cuidado, hermanos, cuidado. Entonces ya les dije, la primera responsabilidad para obtener la bendición, la primera es: tenemos que estar en el lugar apropiado. Número 2, tenemos que limpiarnos
de todo pecado. Y número 3, tenemos que estar en una buena comunión con Dios. Fíjese, voy a volver a leer el versículo 1 y luego el 7. Dios dijo a Jacob: levántate y sube a Betel y quédate allí y haz allí un altar al Dios que te apareció. ¿El altar para qué sirve? Para adorar. Está hablando de una comunión ya. Al Dios que te apareció cuando oías de tu hermano Esaú. Versículo 7. Y edificó, ahí está, allí un altar y llamó al lugar el Betel, porque allí le había aparecido Dios cuando huía de su hermano. Lo que Dios le ordenó a Jacob hacer es ir a Betel. Y lo que Jacob ordenó a su familia era limpiarse de todo pecado. Tuvo un mismo propósito. ¿Cuál fue el propósito? Restaurar la comunión con Dios. La comunión con Dios, hermanos, es de vital importancia porque es la mayor bendición espiritual que nosotros, que cualquier hombre y mujer puedan tener en esta vida, y es la fuente de todas las demás bendiciones materiales. Por eso que la Biblia dice con claridad: más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os vendrán por añadidura. ¿Cómo llegó Jacob a estar en una buena comunión con Dios? Podemos notar dos cosas importantes. Número 1, adoración. Como ya hemos visto, al ordenarle a Jacob ir a Betel, Dios le dijo que él quería que haz ahí un altar al Dios que te apareció. Eso fue lo que hizo Jacob. Ahí edificó un altar y le dio un nuevo nombre. Ya no era Betel, sino el Betel, que significa el Dios de Betel. Al construir el altar, Jacob obviamente ofreció sacrificios a Jehová, y obviamente al hacerlo, él estaba adorando a Dios. Los sacrificios que hizo fueron una buena manera de restablecer esa comunión con Dios, porque esos sacrificios representaban a Cristo, el gran sacrificio por quien todos nosotros podemos acercarnos a Dios. Y la Biblia no describe realmente lo que Jacob experimentó al hacer los sacrificios y adorar a Dios, pero evidentemente comenzó a disfrutar de una vida de comunión con Dios. Y esta es la manera entonces de evaluar la adoración que ofrecemos a Dios. ¿Realmente produce una nueva comunión con Él? ¿Salimos del servicio, del culto renovados, o salimos como llegamos? Porque hay gente que tiene muchos años, pero llega y se va igualito. Dios nunca le habla. Le habla a todo el mundo, menos a ellos. Y habría que preocuparnos cuando eso sucede. Algo está mal en mi corazón. Tendría que recordar todo lo que se dijo. Algo Dios me tiene que hablar, algo Dios me está comunicando, algo yo tengo que hacer, tengo que tomar decisiones, tengo que dejar algunas cosas. Recuerden lo del domingo, cuando tú dices sí, también hay un no. Cuando tú decides por buscar a Dios, vas a tener que dejar de lado otras cosas. Y yo espero que hayan comprendido eso. Número 1, dos cosas que pasaron: adoró. Pero en segundo lugar, hubo revelación. Hermanos, durante los años que Jacob estuvo en Siquem, no leemos en ninguna parte que Dios se manifestó a Jacob o le reveló algo. Lo primero que leemos fue la orden: sal de Siquem. Esa revelación fue el primer paso en poder restaurar la comunión con Dios. Es importante, hermanos, notar que fue Dios quien dio el primer paso. Jacob no buscó a Dios, sino que Dios buscó a Jacob. Fue Dios quien tomó la iniciativa. Al igual cuando un pecador va a ser salvo, es Dios quien toma la iniciativa. ¿Cómo es que toma la iniciativa? Porque cuando la palabra está siendo expuesta, el Espíritu Santo de Dios está trayendo convicción de pecado. ¿Quién está obrando? Pues Dios. Dios está obrando y trayendo convicción de pecado. Está redarguyendo. Y entonces depende de cómo tú respondes frente a esa iniciativa de Dios. Entonces, aquí en el caso vemos que también Dios toma la iniciativa. Sin embargo, una vez que Jacob obedece a Dios, la posibilidad de revelación aumenta desde luego. Al volver a Betel, Jacob estaba volviendo ¿a dónde? Al primer lugar donde Dios se le había manifestado. Era de esperarse de que estando otra vez en Betel, volviera a ser testigo de esas manifestaciones gloriosas de Dios. Y es justamente lo que pasó, como leemos ahí en el versículo 9 al 12. Se lo voy a leer rapidito. Apareció otra vez Dios a Jacob
cuando había vuelto de Padán Aram y le bendijo. Y le dijo Dios, tu nombre es Jacob. No se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre. Y llamó su nombre Israel. También le dijo Dios, yo soy el Dios omnipotente. Crece y multiplícate. Una nación y conjunto de naciones procederán de ti, y reyes saldrán de tus lomos. La tierra que he dado a Abraham y a Isaac la daré a ti y a tu descendencia. Después de ti daré la tierra. Qué hermoso, hermanos, tremendo. Que Dios directamente hablando a Jacob. ¿Cómo se manifestó la gracia de Dios en su vida? Dios tomó la iniciativa de animarle a volver al lugar donde él tenía que estar. Dios le concedió la gracia para poder responder a esa iniciativa. ¿Cómo? Limpiándole de todo pecado. El resultado fue la restauración de esa comunión que había perdido con Dios y todas las bendiciones que comenzaron a fluir a través de la vida de Jacob. Vamos terminando ya. 20 años antes, Dios había prometido bendecir a Jacob. Lo había hecho también en Padán Aram, la tierra de Labán, ¿recuerdan ustedes? Y ahora lo quería hacer otra vez aquí en la tierra de Canaán. Y aquí hay algo que tenemos que notar. A pesar de la infidelidad, hermanos, de Jacob, Dios permaneció fiel a su palabra, fiel a sus promesas y fiel a su propósito de bendecir a Jacob. Podemos notar la gran fidelidad de Dios, que a pesar de que nosotros muchas veces nos portamos infieles, Dios permanece fiel. Pero eso no es una licencia para estar infieles toda la vida, porque de eso se agarran algunos. No, yo sé que Dios es misericordioso, pero no sabes cuándo te puede cortar de tajo. Y ahí vas a quedar. Esa bendición la hemos visto, hermanos, en este pasaje de dos maneras. En número uno, la familia comienza respondiendo como con sometimiento y obediencia. Y esa es una bendición, ¿o no es cierto? Por supuesto. ¿Qué más? Otra bendición es que los habitantes de la tierra ya no los persiguieron. ¿Recuerdan lo que habían hecho? Pero no los persiguieron a pesar de eso. Entonces, estas bendiciones fueron simplemente las primicias, es decir, las primeras bendiciones de otras mayores que iban a venir de parte de Dios, que Dios ya tenía preparadas para Jacob y que se iban a dar una vez que Jacob ya se estableciera allá en Betel. ¿Qué tenemos que hacer nosotros para experimentar la bendición de Dios en nuestras vidas? Ahí está la respuesta. Uno, tenemos que estar en el lugar apropiado. En la casa del Señor. Tenemos que estar en Betel. Número dos, tenemos que limpiarnos de todo pecado. Y número tres, tenemos que estar en una buena comunión con Dios.